Mi nombre es Felipe Zúñiga, soy coordinador de TAE Arte. Les voy a platicar un poquito de el espacio en el que están, que se llama Casa Palomeque y que es la sede de nuestra organización que se llama Transformación Arte y Educación. Somos una organización que forma parte de un grupo que se llama La Vaca Independiente en la Ciudad de México, y aquí en la península de Yucatán nos llamamos Transformación Arte y Educación, y somos un grupo que estamos dedicados a potenciar las capacidades de personas, organizaciones y comunidades para incidir de manera consciente, regenerativa y creativa sobre desafíos sociales, culturales y ecológicos. Nuestra organización tiene diferentes ejes de trabajo, entre los que encontramos arte, que esta coordinación organiza justamente estos eventos que se llama Martes de Charas, que son una serie de conversaciones que suceden cada martes, cada primer martes de cada mes, donde a través de un diálogo como el que sostendremos esta noche, exploramos diferentes temáticas que tienen que ver con nuestra organización, que por un lado tiene que ver con la conservación de la naturaleza a través de programas como Somos Naturalistas, los cuales les invitamos a conocer. También hay otra rama de la organización que se llama Bactún Pueblo Maya, que es una organización que desarrolla programas comunitarios a lo largo de la península de Yucatán, no solamente en Yucatán, sino también en Quintana Roo y Campeche. Y TAE Arte desarrolla además actividades en diferentes comunidades y con diferentes programas. Entonces, la información sobre nuestra organización la encuentran en Transformación Arte y Educación, y bueno, pues les invito a explorarla. Pueden conocer un poco más de nuestros programas. Como les comentaba, en Naturaleza tenemos el programa de Ciencia Ciudadana, Somos Naturalistas. En Bactún, que forma parte de nuestro eje de educación, también estamos asociados al Instituto Día, y todas estas organizaciones fueron creadas por Claudia Madrazo. En especial TAE fue creada por Claudia Madrazo en el año 2025. Entonces, pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este Martes de Charas, que tiene por invitado al maestro Isaac Zambra, que estamos muy contentos de tenerlo esta noche con nosotros. Nuestra plática del día de hoy tiene por título Dispositivos entre el territorio y la conciencia, y me voy a permitir presentarles al maestro Isaac Zambra. Él es originario de Mérida, Yucatán, es arquitecto, artista visual y cineasta. Se graduó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó estudios en Mississippi en la Universidad State University en Estados Unidos. Es un artista multidisciplinario. Su trabajo se centra en la reflexión sobre la producción del espacio, la escultura, pintura y cine. Fusiona arquitectura, artes visuales y producción audiovisual. Ha participado en diferentes talleres en intercambio con México, Estados Unidos y Canadá, y ha recibido distintos premios y distinciones. Su trabajo ha sido expuesto en el extranjero en países como Corea, Irlanda, Escocia y España, Estados Unidos y Francia, y su obra ha estado presente en espacios en esta ciudad como el Centro de Artes Visuales, el Centro Cultural Olimpo, en la Ciudad de México en el Museo X Teresa Arte Actual, en el Centro Cultural de Adeje en Tenerife y en la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts en Chicago. Es académico y ejerce como docente en instituciones como la Facultad de Arquitectura de la UADY, la Universidad de las Artes de Yucatán, la UNAY, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, entre otras. Actualmente es director creativo de Espacial, Arquitectura y Arte, y de Sensotramas, una productora audiovisual independiente. Pues le agradecemos mucho al maestro Isaac pues su presencia esta noche con nosotros. Y bueno, para comenzar esta conversación, me gustaría, Isaac, que nos platiques un poco sobre nuestra conversación previa. Estuvimos platicando un poco de los antecedentes, ¿no? De cómo fue que iniciaste tu carrera
en el mundo del arte y salió esta metáfora muy bonita de estudiar arquitectura como un refugio, ¿no? Que la facultad de arquitectura fue un refugio para ti. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de esta relación, no solo del estudio de la arquitectura, sino de esta metáfora de la arquitectura como refugio. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Felipe. Al TAE igual, aquí, fantástico espacio. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta para entrar en el tema así de manera general, estuvimos platicando sobre esta cuestión de, yo vengo de la arquitectura, en su momento literal era un refugio para algunos que estábamos interesados en situaciones de artes y cuestiones distintas a la producción técnica arquitectónica y bueno, era el espacio que más se acercaba, ¿no? Para lograr algunas cosas, ¿no? Les voy a mostrar unas imágenes, ¿no? Para que tengan idea un poco del background. Pues, mi educación general ha sido, mi madre pues, es pintora desde hace más de 45 años y pues mucho de lo que yo vi de inicio fueron paisajes, ¿no? La producción de paisajes y óleos y pinturas desde el inicio, ¿no? Extrañamente, igual mi padre sí era director trabajó en el Centro de Control, aquí en el Radar Centro de Control durante 45 años igual. Y también tenía una noción de el paisaje, pero un paisaje más técnico, tecnológico y basado en aeronáutica, ¿no? Literal, esas son fotos de él. Ahí cuando comenzó hace más de 45 años, no había ni radar. También mi universo estaba plagado de clásicos ilustrados, joyas literarias, N cantidad de artilugios narrativos y teníamos una especie de ritual de pasear por todo el estado, ¿no? Por todo Yucatán, pero era como un ritual familiar obligatorio, ¿no? Y normalmente íbamos a la carretera principalmente, ¿no? No había un destino. Eso lo estoy platicando porque cuando elegí estudiar arquitectura fue lo que más se parecía a la existencia que quería, ¿no? No porque iba a construir edificios, ¿no? Sino que porque te ofrecía varias situaciones que se parecen a todo esto que tenía como background. Arquitectura es una carrera nodo de N cantidad de disciplinas, ¿no? Y es algo que se convierte en un refugio, no solo para mí, sino para algunos colegas, ¿no? Que he conocido a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, digo, esto nos ayuda un poco para pensar cómo muchos de los invitados que han pasado por Charas, una de sus cualidades y también me parece que un interés de TAE justamente es hablar de estas prácticas que no son disciplinares en el sentido que solo apelan a una manera de la producción artística o la producción cultural, sino que integran diferentes formas de hacer entrecruzamientos entre disciplinas, entre perspectivas. Y en tu caso, Isaac, yo creo que algo que me llamó muchísimo la atención justamente es digamos, este planteamiento de la arquitectura más allá de una perspectiva disciplinar, también como una manera de estar en el mundo, un poco que involucra el estudio del espacio muy concienzudamente, pero basado siempre en un cuerpo, ¿no? En una experiencia corporal. Y en esa medida esta experiencia corporal implica una subjetividad, ¿no? O sea, no es solamente un cuerpo en el espacio, como la arquitectura puede hacer en gran medida pues ese ejercicio de pensar el espacio en torno a las funciones, las actividades, los cuerpos, pero también que hay una psique que está en ese cuerpo. Y a ese respecto yo creo que hay un concepto que es muy importante para ti y para muchas personas, que se llama la psicogeografía. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito sobre este concepto, qué significa para ti, cómo es que lo has implementado en tus proyectos y procesos. Claro, el proceso sería un poquito largo de platicar desde el inicio. Solo puedo comenzar
platicando que he tenido una obsesión en los últimos 15, 20 años por entender la capacidad perceptiva que tenemos como seres humanos, y varios de mis proyectos se han centrado en eso, ¿no? Investigar un poco esto, en cómo el cuerpo tiene la capacidad para poder percibir el entorno y cómo, cuáles son los límites entre una situación y la otra, ¿no? Varias veces he recurrido a revisar cómo el ser humano a través de la historia ha creado vínculos con el paisaje para crear inventos, para situarse en la historia e inventar situaciones, ¿no? Me ha interesado muchísimo, en particular esta tribu Arunta en el centro de Australia. Me tocó estudiarlos también. Esta tribu tenían una manera fantástica de leer el paisaje como si fuera un libro. Ellos, nómadas, se navegaban el lugar tomando decisiones de acuerdo a lo que leían en el horizonte, como si fuera un código, y ellos tomaban esas decisiones, ¿no? Creo que casi no hay nada que no nos relacione con el lugar, ¿no? Y que no nos moldee como seres humanos habitando el espacio, ¿no? Tenemos aproximadamente 140 y pico años o más estudiando la relación de la percepción con el paisaje, y he tenido a través de mi trabajo, de alguna manera he recurrido mucho a resistir esta noción que la arquitectura propone del ser humano como un objeto, y intercambiarla esta noción por la noción del ser humano como un campo de acción, ¿no? No hace falta revisar mucha información para darse cuenta que la conciencia, la percepción está basada en N cantidad de factores que tenemos como seres humanos, de capacidades de memoria, de percepción del espacio a través de sentidos, y la construcción de la conexión con el lugar es mucho más amplia cuando se mira el cuerpo como un campo de acción, ¿no? Igual la navegación urbana, muchos de mis proyectos también han ido en torno a cómo habitamos el lugar, cómo navegamos la ciudad, y cómo esta ciudad también nos hace, ¿no? Hicimos recientemente, el año pasado, un proyecto que se llamó Interestructuras. Lo armé con José Luis Gil. Y fue un proyecto muy interesante porque creamos una serie de códigos para poder armar una serie de una instalación que estuvo en el Parque La Paz, y bueno, tenía todo una programación audiovisual para poder crear la idea de un día un día decodificado en imágenes, ¿no? Y habíamos creado una secuencia completa, ¿no? Que iba como en un loop de aproximadamente 45 minutos, ¿no? Todo esto todo este tipo de trabajo lo he armado siempre de alguna manera relacionando el cuerpo con el espacio, ¿no? Y nuestra percepción para poder construir la realidad, ¿no? Esas son algunas fotografías de esta noche, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, como para ir tejiendo un poco estas unidades, ¿no?, que vamos a hablar ahora, las unidades constructivas de la realidad. Por un lado podemos decir que tienes esta noción del cuerpo como campo, que la relación con el espacio, en el sentido del espacio urbano, o ya veremos otros espacios, tienen una interacción con la psique, ¿no? También podríamos decir que los espacios no solo modelan la psique, sino que las psiques también modelan los espacios, que existen. Por ejemplo, me hace pensar esta relación de la psicogeografía en algo que en los planteamientos, por ejemplo, de Geritz, que no son psicogeográficos, pero que hablan de esta dimensión emocional de lo arquitectónico, ¿no? Y que también, en este caso, Geritz tenía un interés por la espiritualidad, la emoción en la arquitectura, no solamente pensada desde esta perspectiva
digamos, modernista a lo Le Corbusier, que hace estas cajas funcionalistas y eficientes, sino que piensa la dimensión del humano más allá de sus necesidades básicas o de las unidades en términos productivistas, ¿no? En ese sentido, yo creo que algo que es interesante para compartir es cómo concibes tú estas unidades básicas a partir de las cuales construyes los espacios, construyes las representaciones visuales y cómo son transversales estas concepciones a diferentes proyectos que has desarrollado. Sí. Bueno, todo eso que están escuchando es resultado de una plática que tuvimos. Nada más que lo ordenamos un poco, ¿ok? Solo para que tengan idea de qué está pasando, ¿no? Realmente parte de mi obsesión ha sido también por la visualización del espacio, ¿no? Y la noción de cómo cuando visualizas algo lo rendereas, lo fabricas, lo vuelves algo. Digo, esto no lo digo yo. Ahora en la neurociencia, en la ciencia, en la física se está estudiando muchísimo esta posibilidad de que nosotros creamos la realidad que percibimos, ¿no? Literal como en un videojuego, ¿no? Lo único que necesitas para poder crear lo que tienes enfrente es una serie de parámetros reconocibles para poder interactuar con lo que necesitas en el momento, ¿no? Y me ha obsesionado eso, realmente. Y parte de mi trabajo ha sido interactuar con este tipo de teorías, con este tipo de realidades, pero también fue una situación que notamos, no solo yo, algún grupo de amigos. Cuando estuvimos estudiando arquitectura nos dimos cuenta que era muy importante lo que percibías cuando navegabas la ciudad y cómo eso te construía y tú cómo interactuabas con eso, ¿no? Como que empezamos a crear mucha teoría a partir de eso, ¿no? Incluso edificios que tuvieran esa noción de transmisión, ¿no? De cómo se transmite el edificio. Y bueno, de alguna manera, estos bloques de realidad, estas situaciones, todos para crear una realidad, con cualquier cosa que vayas a hacer, necesitas un patrón base, ¿no? Estoy hablando de percepción, estoy hablando de espacio, necesitas como un patrón base para poder construir una realidad, ¿no? Hasta cuando cuentas una historia, alguna anécdota de a dónde fuiste a la playa, entonces tú creas una serie de patrones, unos parámetros que dicen dónde estuviste, cómo estuviste, en qué momento, día, noche, cuántos lapsos hubieran, sin darte cuenta de manera inconsciente, construyes N cantidad de imágenes para poder armar una historia, ¿no? Y me ha pasado ha sido un poco una obsesión esto para mis proyectos, ¿no? De esta manera desarrollé un proyecto que se llamó Transfiguración del Paisaje Peninsular. Estuve expuesto en el CAP recientemente. Era una serie de imágenes abstracciones que estaban basadas en el paisaje peninsular. Y abstracciones que las fui construyendo a partir de una imagen muy básica que armé y fui progresivamente creando otras, ¿no? A partir de una sola pieza geométrica, ¿no? Y así fui armando una serie de ejercicios, ¿no? Es un proceso que viene de ese universo, ¿no? De cómo crear la realidad a partir de algo, pero de manera muy radical, ¿no? Ha sido parte de una investigación personal abstracta que armé, de cómo puedes hacer algo sin pensar mucho, ¿no? De manera intuitiva. Me ha pasado igual en talleres que he dado en las universidades de arquitectura, cuando generas una serie de parámetros como algoritmos muy básicos para crear ejercicios, suceden magias complejas, ¿no? Después con pequeños movimientos de instrucciones, ¿no? Con pequeñas instrucciones puedes crear complejidades muy grandes, ¿no? Y bueno, este ejercicio visual fue mucho en ese tono, ¿no? En el tono de cómo ir creando con bricks, con ladrillos, a partir de una sola inserción, otras cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido me recuerda mucho otra vez a la relación, por ejemplo, que tiene la arquitectura con la poesía o las relaciones que han desarrollado, por ejemplo, pienso mucho en el minimalismo, ¿no? Por ejemplo, Sol LeWitt u otros que empezaron a desarrollar esta idea de instrucciones
u operaciones casi como gramaticales, ¿no? O sea, pensando en un lenguaje que hace como esta hibridación entre espacio, poesía, en algunos casos escritura, ¿no? Eh, y que también nos lleva un poco igual al tema de los situacionistas con el letrismo, ¿no? O sea, esta cosa de cómo la ciudad de alguna manera se vuelve como una especie de código, ¿no? Y que a partir del descubrimiento de estas unidades poéticas puedes empezar a crear estos sistemas, ¿no? Que van produciendo y reproduciendo espacios oníricos o espacios concretos. O también me parece interesante el tema que habría que añadir a este descubrimiento del lenguaje secreto de las ciudades, el hecho de caminarlas, ¿no? O sea, digo que también está ahí con este personaje, el flaner, que se pierde en los pasajes, o el situacionista que se extravía a propósito en la ciudad, todas estas prácticas de exploración urbana, ¿no? Si nos pudieras también a lo mejor hablar un poco de esta relación de la exploración, digo, lo has estado haciendo, pero tal vez redondear esta parte entre la exploración urbana, la poesía, la relación no solamente con la arquitectura, sino también con la ciudad, ¿no? Dado que vamos a cambiar ahora de espacio. Sí, sí. Sí, definitivamente hay algo que me parece interesante en esto, que lo que miras es lo que habitas, ¿no? Y la ciudad en general o el entorno que habitas lo construyes e incluso en este estado de relación perceptiva, creas una realidad que se puede volver única o que puede no dar espacio a otras, ¿no? Eso sucede, digo, en la ciudad de Mérida, así como en otras ciudades, sucede súper comúnmente, ¿no? Normalmente caminamos los entornos que están definidos o que están que tenemos un consenso común para poder habitar, ¿no? Pero me parece súper interesantes estos espacios que son como backstage o lugares que se encuentran detrás del escenario, que son a veces mucho más profundos o más interesantes o que sostienen esta escenografía que habitamos, ¿no? Es parte de lo que sé, pues sí ha sido muy importante en mi trabajo, pero también en la manera en la que habitamos la ciudad, ¿no? O sea, como que Mérida, por ejemplo, si vemos la capacidad que tiene para poder construir nuevos entornos, últimamente ha sido como reducida solamente a 5 tipologías, ¿no? A plazas comerciales, algunas avenidas, algunos departamentos, viviendas, y en la medida en la que vamos simplificando esto, también vamos empobreciendo la capacidad de la ciudad para poder crear nuevos espacios, nuevas relaciones, ¿no? Sí. Bueno, y en ese sentido, sería bueno hablar del próximo proyecto, ¿no? Que yo creo que como avanzando en esta cuestión de que vamos a ir nombrando, que hemos ido nombrando sobre el cuerpo, la psique, la idea del cuerpo como campo. Algo que me parece también fascinante es que por un lado tienes esta práctica donde, bueno, las ciudades, digamos, si pensamos es un laberinto, es una trama, pero también me pareció muy interesante, hablando de este encuentro cósmico, la importancia de voltear a ver el cielo, ¿no? O sea, en lugar de estar viendo la trama de la ciudad casi como un plano, ¿no? O como un mapa, esta manera de elevar la visión, digo que es la vista de pájaro, pues es, digamos, casi que una de las perspectivas clásicas, ¿no? Para pensar la ciudad. Hay algo con la relación de los mapas, las ciudades, donde el cielo y sobre todo esta cuestión del mapa celeste, la cartografía celeste, también puede crearse una relación muy interesante en cómo pensamos no solo la ciudad, sino también simplemente la relación entre emplazamiento, cielo, o también naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces que nos platiques un poco sobre este proyecto que me parece interesante, que es salir del espacio urbano, digo, no abandonar por completo la arquitectura y meter esta dimensión cósmica en la relación del sitio y de la
y del espacio. Sí, sí, no hay mucha diferencia entre la ciudad y el paisaje, bueno, el territorio. Pues sí, definitivamente hay una situación como de trama o de laberinto creado por los seres humanos, pero en la cuestión de patrones, matemáticas, ritmos, es muy parecido. O sea, es casi lo mismo, ¿no? Todo el cosmos, arriba, abajo, en cualquier dirección a la que se pueda mirar, puedes encontrar muchas situaciones profundamente similares, ¿no? Ahí me he movido, ¿no? Y por eso no he tenido mucho problema en de pronto deambular de un entorno urbano a un entorno rural, como en el caso de este proyecto, Encuentro Cósmico en la Granja, eh, que fue resultado igual del programa Estímulo a la Creación 2024, PECDAM, y tenía como base, mi ambición en el proyecto era relacionar un tema que me apasiona, que es el cosmos, con una localidad, Sellé, y la regeneración de un espacio, ¿no? Este proyecto es por excelencia tridimensional. Pasamos de lo bidimensional a lo tridimensional. Sellé está situado como a 20 kilómetros al sureste de Mérida. La Granja, pues, es un centro cultural que se está regenerando. Lo está dirigiendo Ileana Gamboa Figueroa, que es la directora del lugar, pero es una labor titánica, un centro cultural que está naciendo a partir de un de una granja que estaba destinada a la producción de cerditos y porcícola. Y ahora se está convirtiendo en un centro cultural. Y bueno, este proyecto iba para poder también imprimir un fuerte impacto en el proyecto de la granja, como sí, ¿no? El proyecto relaciona el cielo y la tierra, pero porque realmente, como dices, Felipe, o sea, no hay distinción, o sea, entre lo que está arriba y está abajo, pues porque sí, si uno hace un zoom out al planeta, pues te das cuenta que estamos en el cosmos y no hay mucha diferencia entre las rocas que están flotando entre Marte y Júpiter a las rocas que encontramos en Sellén, ¿no? O sea, tienen composiciones químicas de pronto similares. Parte del proyecto era incluir el cosmos en el proyecto de una manera morfológica, y elegí el círculo como un patrón para poder trabajar todas las piezas. El círculo como algo cíclico, como algo que podemos mirar en muchas situaciones del cosmos, aunque las órbitas no son circulares exactamente, pero el círculo es como algo que de manera natural alude al cosmos, ¿no? Este es un poco el entorno que fue planeado. Fue un proceso bastante largo, de hecho uno de los más largos que he realizado en mi vida y más trabajosos. Eh, Fueron 14 instalaciones, aquí hay 12, pero realmente se ocuparon 14 corraletas. Las corraletas son estos lugarcitos donde se tenían a los cerditos, y la idea era habitarlas con instalaciones que relacionaran el cosmos con los espectadores, ¿no? Crear estas como dispositivos para poder lanzar la imaginación de los visitantes al proyecto, ¿no? Al cosmos, ¿no? Y bueno, aquí parte del proceso fue, eso no es nada, la verdad que seleccioné unas fotitos, pero hubieron muchísimas más. El espacio era bastante grande, como de 27 por 50, y tuvimos que pues intervenirlo, remodelarlo, pintarlo. Mucha gente del pueblo se fue sumando al proyecto, de verdad, nos fue ayudando. El día de la inauguración percibimos más gente de la que nos imaginamos. Llegaron gente de las comisarías aledañas, igual. Estaban muy interesados todos por ver todo, ¿no? Las instalaciones, el tema general que era el cosmos, algunos aspectos del cosmos, y sobre todo también se había invitado a la Sociedad Astronómica de la UADY. Bueno, aquí hay algunas fotos de visitas guiadas. También hubieron bastantes visitas guiadas a escuelas de secundarias de diferentes localidades. Y fue muy interesante porque el proyecto, pues digo, lo armé, pero uno
genera algo y luego pues no sabes qué va a pasar. Y varias de las piezas tenían una intención abstracta, pero también estaban fundamentadas en conceptos específicos del cosmos, ¿no? Galaxias, nebulosas, la nebulosa Origen, el lugar donde crecen las estrellas. Bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de la Sociedad Astronómica. Estuvo maravilloso porque realmente ellos también, el día de la inauguración, también podían conectar con algunos de los astros, ¿no? Y todos se acercaron a ver, ¿no? Sí, rebasó nuestras capacidades de interacción. Yo pensé que iba a venir menos gente, pero y fue una locura, ¿no? Llegaron aproximadamente 350 personas esa noche y también estuve trabajando en mancuerna con José Luis Gil, que es un músico que tiene el Festival de Música Experimental aquí en la ciudad, y trabajamos una serie de piezas en función de cada una de las corraletas y creó unas secuencias sonoras para poder acompañar y crear una atmósfera, ¿no? Las piezas, para hacer las piezas normalmente cuando hago un proyecto me pongo muchísimas reglas, ¿no? Me limito muchísimo, muchísimo. No dejo que mi imaginación se desborde en todas las direcciones, ¿no? O sea, sí, pero con unas reglas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y las reglas eran todo el suelo, es una especie de curaduría. Materiales a 1 kilómetro aproximadamente a la redonda, el 80% de los materiales, el círculo también, y tocar temas específicos que me interesaban, que tenían que ver con el proyecto, ¿no? Esta pieza hacía alusión a la posibilidad de encontrar una civilización en algún otro lugar del cosmos, ¿no? Llegaras a un lugar y de pronto ves una especie de patrón de edificios y dijeras, bueno, aquí hay algo, ¿no? Todo eso estuvo iluminado de manera muy modesta con algunas lamparitas, pero atenuamos todo de tal manera que pues en el espacio se veía de manera sutil, ¿no? Esta era Nebulosa Origen, hacía alusión al lugar donde nacen las estrellas. Los niños caminaban alrededor y me impresionaba verlos a los chavitos porque ven todo con una mirada muy fresca y realmente entran en relación a las piezas, ¿no? Estos son exoplanetas. Los exoplanetas fueron creados con una dinámica especial, ¿no? Esto no solo yo los hice 2, 3, pero también invité a gente para que hiciera su exoplaneta. Les hacía cerrar los ojos, conectarse con algún lugar en el cosmos y creaban su topografía, ¿no? Entonces se volvió como un proceso también un poco entre técnico, chamánico, todo, ¿no? Hacía alusión al sistema solar de manera abstracta, que realmente son un montón de rocas que están girando alrededor de un centro gravitacional, ¿no? Y tenía que ver con la inteligencia extraterrestre, unicidad, ¿no? Las cosas son únicas en el cosmos, no se repiten. Aquí algunos trabajos que se generaron a la intemperie con pigmentos y tiempo. Este fue de los pocos que fueron cortes láseres con elementos para poder crear como órbitas. Esta hacía alusión a la noción de que tal vez en el cosmos, de hecho es una teoría, en el cosmos hay muchísimas civilizaciones con vida, pero ni una de ellas se llega a conectar porque es tanta la distancia que pues nunca llegan a encontrarse, ¿no? Entonces esto yo lo comentaba como es puro mapa, así hice puro mapa en el suelo, ¿no? Y creo que el mensaje llegó más a los niños, ¿no? Los niños de las escuelas. Yo veía cómo de verdad estaban viendo civilizaciones ahí en el suelo, ¿no? Y unos me hacían comentarios, pero si esta chiquitita pudo haber lanzado una nave más rápido y sí conocía a la otra. O sea, tenían ideas que rompían incluso la idea de mi instalación, ¿no? Y se me hacía interesante, ¿no? Esta hacía alusión a la galaxia. Con las tapitas que pude, no sé, recolectar miles de tapitas y bueno, seleccionar algunas y con esta les decía
mostraba más o menos en dónde está el sistema solar, en la galaxia. Entonces veías cómo realmente la gente entendía más o menos cuál es el plano cósmico, ¿no? El plano de la galaxia, dónde estamos situados y qué onda con eso, ¿no? Bueno, justo quería, pues aquí, como plantear también esta otra cuestión que creo que es importante, ¿no? Eh, que también es un interés compartido que tenemos con TAE, pero y también personal, sobre pensar otras formas de espectaduría. Y con esto me refiero, no es, digamos, un poco esta crítica que le podemos hacer a las ciudades cuando reducen las posibilidades de interacción, digamos, de poesía en el día a día de nuestras, digamos, se va reduciendo ese habitar poético y se va volviendo un habitar instrumental. Eso también puede llegar a pasar, por ejemplo, en los museos cuando entendemos la experiencia con el arte como con todas estas restricciones o acotaciones, ¿no? Que a veces nos hacen pensar que el arte está solo en estos cubos blancos y que el arte no forma parte de nuestras vidas. Y yo creo que en este ejercicio algo que es interesante es pues un espacio que, si bien es un espacio cultural, pues es un espacio poroso donde no se, o sea, hay una distinción no tan clara entre el sitio, entre el adentro y el afuera, que permite mucho diálogo, participación e interacción, que permite que otros interpreten, incluso hasta proyecten o generen propuestas sobre un proyecto artístico. Es decir, que la espectaduría se convierte en colaboración, en pues una participación más directa, y creo que eso también forma parte, me parece muy muy importante cuando un artista plantea desde sus modos de hacer formas distintas de interacción con el público y que se abra la posibilidad que incluso la obra se transforme por completo o en aspectos fundamentales a través de la recepción de las personas, ¿no? O de esa apertura hacia el público, que a veces es difícil hacerla previo, o sea, tú no sabías a quién ibas a encontrar o qué respuesta iba a haber, pero sí pusiste ciertas reglas de apertura que permitieron establecer esos diálogos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y a lo mejor ahí redondear esta parte de pues tu opinión sobre, pues son dos experiencias, ¿no? Tuviste el proyecto de bidimensional, lo tuviste en un espacio más convencional, que es un centro para las artes, en una sala, y en cambio pues fue un espacio mucho menos convencional y que creo que tuvo un planteamiento muy específico para albergar estas posibilidades de interacción con las personas, además de un diálogo con el sitio. Sí, así es. De hecho, eh, varios, o sea, estuvo interesante porque se crearon públicos de manera natural. Algunos niños, chavos, jóvenes llegaron de escuelas para que yo les dé tours y de hecho estaban fuera de la programación. O sea, yo les di algunos tours completamente independientes y fueron los mejores, ¿no? Estuvimos inmersos, yo pues en pláticas ahí con, pues tratando de comunicar lo que sé, lo poco que sé del cosmos, que es una pasión que tengo ahí, me extraña, que me fascina. Y de pronto el feedback, ¿no? O sea, como algunos imaginarios de los niños, ¿no? Un niño, por ejemplo, había una instalación que se llamaba sondas espaciales, literal, sondas espaciales. Tenemos N cantidad de sondas en diferentes lugares, ¿no? Las más lejanas, los Voyagers, que son lejísimos. Y un niño dijo, les mostré, estas representan todas nuestras zonas espaciales, ¿no? Y un niño dijo, pero ¿qué tal si alguna civilización extraterrestre nos mandó una sonda a nosotros, ¿no? Y me fascinó, o sea, me quedé alucinado porque realmente es lo que es una teoría que recientemente se está investigando, ¿no? De hecho, ahora hay un temota, no sé si alguien sigue temas de astrofísica, ¿no? Hay un cometa que se llama Tracy Atlas que está entrando ya entró al sistema solar y tiene unos comportamientos bastante exóticos. No sé si han oído hablar de eso. Y hay
todo ha dividido a la comunidad astronómica en dos partecitas, o sea, los que creen que puede ser tecnología extraterrestre y los que dicen es un cometa. Y está increíble el tema, ¿no? Y bueno, el niño lo dijo así, lo dijo, ¿y qué tal si nos mandaron? Y yo me aluciné como lo dijo, pues no se le ocurrió, ¿no? Y bueno, así como también habían técnicos que me ayudaron a la iluminación. Normalmente la iluminación, que aquí tenemos a un gran iluminador, Jesús Hernández, que nos está acompañando esta noche. De hecho, uno de los mejores de México. eh, o sea, la iluminación fue muy modesta y me la recomendó un eléctrico de Selle. Me recomendó el tipo de luz y estuvimos probando por la noche cómo con unos cartoncitos, cómo atenuarlas y con lo que podíamos, ¿no? Y se lograron cosas que, pues a mi parecer, fueron bastante buenas visualmente, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que para ir cerrando esta parte, no, pues podemos ir a que nos platiques un poco también como de esta participación y yo creo que por hablar de las colaboraciones, ¿no? O sea, todas estas capas no solamente suceden con los espectadores, también toda la cuestión del voluntariado. Sí, se hubieron de las escuelas igual, estuvieron ahí con nosotros y es maravilloso ver la colaboración que hay, sobre todo al interior del estado. Siento que hay como una sensibilidad especial de los jóvenes que están en comisarías a temas sensibles y distintos. Tienen mucha sensibilidad para acercarse a proyectos que son pues diferentes, ¿no? Y les di varios tours nocturnos para que podamos entrenarnos, para que cuando lleguen las 350 personas, ellos me ayuden a dirigir a la gente y ellos iban también hablando y comunicando ideas. Pero pues me pareció increíble, ¿no? La disposición que tenían, ¿no? Y también no solo de los jóvenes, sino de los papás y N cantidad de gentes que se fueron sumando, ¿no? O sea, Bueno, pues para más o menos seguir el curso de la conversación, pues ahora toca como ir a otra dimensión, digamos, una subterránea, y también elaborar un poco sobre esta cuestión de la colaboración, la co-creación, que también es otro interés muy importante para nosotros en TAE, los procesos de co-creación artística. Y antes, yo creo que de que hablar un poquito sobre más en detalle, pues queríamos invitar a hacer un pequeño gesto de co-creación y que nos ayuden a leer un texto, entonces, que vamos a pasar. Entonces, bueno, vamos a leer ese texto. ¿Podríamos permitir que la sabiduría eterna contenida dentro de las rocas en esta impresionante cámara en el vientre de la Tierra dicte nuestros movimientos, nuestra visión? Al ofrecer nuestra reverencia y cuidado, al sintonizar nuestros sentidos agudamente con lo incognoscible, podríamos permitirnos convertirnos en los instrumentos de este espacio atemporal que emanaba un silencio profundo y pristino. Tal vez en ese silencio lo humano se disuelva por un instante y el pulso de la materia nos atraviese como una respiración antigua. Quizá la piedra paciente y sin intención nos revele que el tiempo nos transcurre, sino que se acumula, capa sobre capa, como un pensamiento que nunca cesa. Y si escucháramos lo suficiente, podríamos oír en su quietud los ecos del origen, la vibración mínima que sostiene todo lo visible. Entonces comprenderíamos que no somos ajenos al mineral ni al abismo, sino una de sus formas transitorias, moldeadas por la misma presión y deseo de existir. Allí, en esa correspondencia secreta, el espacio deja de ser un lugar. Se convierte en una conciencia extendida, un llamado a permanecer atentos al temblor del mundo.
Gracias. Bueno, no disculpo por el tema del audio, pero era eso o no poder ver el video. Pero bueno, entonces esto abre justo la puerta a este pues último proyecto que además estará visible próximamente, pero que pues la idea de hablar de hemos estado hablando de una mirada encuerpada, una mirada que recorre la urbe, una mirada que recorre el cielo, una mirada que mira el suelo al mismo tiempo, y ahora estamos hablando como una especie de mirada subterránea, ¿no? Como un ojo enterrado. Y pues me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue ese proceso para la realización de este proyecto experimental, y también abundar un poco sobre este tema de la co-creación y la colaboración. Sí, bueno, esto que vieron es el tráiler de un cortometraje que se llama Anima, vieron, y estamos brincando a otro quehacer que he tenido, que es el cine. Y este texto que leyeron hace un momento fue el texto que me trajo Kirsty Simpson, que es una bailarina performática que es muy, muy conocida, reconocida a nivel mundial, y tiene una capacidad profunda para desconfigurar la manera rígida en la que se percibe el entorno de danza clásica o de danza contemporánea, ¿no? Y bueno, ella llega, la conozco desde hace años, llega con ese texto y me dice, quiero hacer algo. Y me muestra el texto, lo leí y después de leerlo entendí que ya había estado acá, teníamos que ir abajo de la tierra, ¿no? Y dije, es perfecto porque tenemos aquí cenotes, tenemos grutas y tenemos N cantidad de lugares. Y comenzamos a armar el equipo para poder armar una videodanza. Que parecía algo sencillo, como dijimos, vamos a hacer una videodanza, vamos a hacer simplemente pues un trabajo un poco improvisado, y no fue tan así, ¿no? Fuimos a hacer un scouting a algunas de las grutas y dimos con Actunusil. Se encuentra como a 45 kilómetros al sur. Esa gruta tiene intervención arqueológica de miles de años, o sea, de hecho es de las más antiguas en el estado, y tiene una bóveda enorme, gigantesca, en donde, los mayas quitaron parte del cielo para poder dibujar las estrellas ahí, ¿no? Y que se vuelva como una especie de observatorio, ¿no? Kirsty llegó con toda la fuerza a generar este proyecto y con toda la intención de crear un proyecto que huyera de la civilización y que nos llevara de manera grupal hacia lo ancestral, ¿no? Y qué mejor lugar ancestral que meterse a una gruta, a una cueva y a encontrar signos ahí de lo más primario, ¿no? Fuimos en grupillo a dar vueltas, a meternos a checar, a ver cómo era el lugar, a la morfología del espacio, a entenderlo. Y la verdad es que cuando trabajas con personas con las que tienes un link creativo profundo, puedes encontrar más capas en la realidad, ¿no? Y esto fue lo que pasó, que de pronto la cueva, el lugar nos comenzó, bueno, tuvimos allí 2 guías también, nos fue llevando, mostrando todo lo que era el lugar, pero el lugar, la cueva, nos comenzó a generar una especie de guión, de narrativa, ¿no? Y sí, literal, comenzamos a armar un guión con lo que íbamos viendo. Kirsty tiene una capacidad impresionante para comunicarse a través del cuerpo con el espacio, ¿no? Eso es
internacionalmente conocido de ella. Y fue maravilloso esto, porque no hay un momento cuando estamos en conjunto en donde no estamos totalmente con todos los sentidos alertas y no hay un segundo que no estuviéramos presentes, ¿no? Es una experiencia muy extraña, ¿no? Y el lugar es muy mágico. Tiene la bóveda, tiene un cementerio atrás y más atrás tiene una zona de procreación, ¿no? Donde iban y procreaban, ¿no? Junto al cementerio. Es increíble, ¿no? Como donde mueres también hay vida, ¿no? También tuvimos la colaboración de Águeda León, también de manera maravillosa. Fuimos a verla y tenía los textiles completamente necesarios y perfectamente pensados para lo que queríamos hacer, con los colores específicos. Y también tuvimos bueno, nada más para que tengan la idea de la escala. Lo que ven arriba, hasta arriba, este círculo que ven ahí arriba, ajá, es una estalactita que quitaron, ¿no? De hecho, me explicaron arqueólogos que se subían como andamios y volaban, quitaban todo para poder hacer un dibujo completo, ¿no? De todos modos, en el proyecto que armamos no hacemos alusión a nada maya ni a nada, ¿no? O sea, simplemente nos guiamos en la morfología, en lo que nos decían las rocas, ¿no? Y cómo eso se convirtió en movimiento y cómo se convirtió en secuencia. Luego fuimos con otro equipo, con Aarón Gibran, que es un músico, sonorista, de cinematografía, a grabar el sonido del silencio de la cueva. Y es increíble, tiene equipos como para hacer que las rugosidades y todo lo que es lo que conforma la complejidad de la morfología suene, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no? Itzela Valle también generó un poema para que acompaña todo este proyecto. Y lo interesante es que encontramos una especie de guión dentro de esa cueva caótica. Eso fue algo muy extraño, como si pudiéramos conectarnos con la idea que teníamos, y la cueva realmente nos ayudó a crear todo el entorno que necesitábamos, ¿no? Es extraño porque es como que, pues, sí, o sea, es una especie de relación de algo que tú quieres, pero al mismo tiempo, ¿cómo le vas a pedir una cueva que se configure al guión, ¿no? Previo que teníamos, ¿no? Y sí, lo pudimos hacer perfectamente. Tenía toda esa morfología y fuimos encontrando zonas donde podían suceder las cosas, ¿no? Este proyecto se va a presentar en Libre Cinema este año, en noviembre aproximadamente. No lo podemos presentar ahorita porque sí tiene esa cuestión ahí. Y bueno, es un proyecto que sí nos hizo interactuar en un sentido muy horizontal entre todos los que lo creamos, ¿no? Realmente, digo, yo estuve interactuando como director, pero sentí que fue muy, muy horizontal el proceso creativo, ¿no? Y sí dejé que todos pudieran, de alguna manera, expandir sus capacidades, ¿no? El proyecto ya recorrió el mundo, ya estuvo en varios lugares, ya tuvo algunos premios. Pues es muy extraño porque en festivales de cine experimental lo han tomado, en festivales de cine de danza, de videodanza experimental también. Queda como en medio de todo. Es un proyecto muy raro, o sea, lo puedes ver desde diferentes ángulos, ¿no? Y aquí algunos stills del cortometraje, ¿no? Ella fue tomando formas de las rocas, y algo que se nos hizo súper interesante es cómo el lugar nos fue llevando al silencio y a la inmovilidad. La videodanza en teoría es movilidad, y la propuesta de Kirsty, del grupo, del equipo, era lo inmóvil. Era súper extraño porque hicimos que se pueda realizar con muy poco movimiento, y las rocas se mueven, ¿no? Se mueven cientos de miles de años, ¿no? Bueno, tratamos de interactuar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy universal. El proceso se volvió muy, muy universal.
O sea, no sé, no. Y pues bueno, pues yo creo que este sería el momento para poder abrir el micrófono a preguntas, comentarios, reflexiones, cualquier otro aspecto que quieran conocer a lo mejor más sobre este proyecto, los que hemos revisado. Y pues bueno, paso el micrófono del otro lado. Hemos madurado mentalmente, también lo experimentamos de formas diversas, por así decirlo. Más que hablar del cortometraje, que igual me parece muy interesante, me gustaría también que nos diera una opinión así sobre qué siente importante a la hora de hacer experimentar a alguien, en qué se centraría usted y qué pensaría más allá de eso, o sea, como que en qué puede tocar a alguien y de qué manera puede tocarlo, por así decirlo. O sea, no sé si está muy... O sea, sí me di a entender. Perdón, la pregunta es experimentar. Experimentar, sobre todo. Cómo lo experimentamos todos de una forma distinta y cómo poder llegar o cómo entender esos mensajes. Podría ser. O sea, He trabajado mucho en talleres, ¿no? Con N cantidad de personas, ¿no? Y normalmente hay una cuestión de sintonía para poder lograr situaciones distintas o que puedas entrar como a realidades, ¿no? Normalmente, a veces esta parte como de experimentación tiene que ver, muchas veces se toma como, tienes la capacidad, o sea, muchas veces se toma como procesos libres de trabajo, procesos creativos sin ni una regla, ¿no? Y extrañamente he visto que mientras crees un set de reglas más claras para poder trabajar, experimentas mejor. Es extraño porque como que cuando tú oyes la palabra experimentación, piensas que es algo libre, es algo loco, intuitivo y no. O sea, normalmente me he puesto más reglas para hacer cosas experimentales que libertades así espontáneas, ¿no? Y sin sentido, ¿no? Porque te comento esto, pues tal vez revisa un poco, no sé en qué estás, en arquitectura, en la cantidad de datos que tienes y reglas para poder interactuar, ¿no? Hazlas conscientes y con eso trabaja, ¿no? Se abre un campo más complejo a veces, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí, en lo personal, siento que conecto con el tema de que en arquitectura, pues acá estamos varios arquitectos o en formación, que pues se valora mucho el tema de la función, se valora mucho el tema de qué es lo que funciona, ¿no? En la arquitectura, ¿no? Pero tú exploras como que esa parte sensorial, simbólica de lo que es el espacio, ¿no? Entonces ya queda en un valor de la arquitectura más allá de lo funcional, sino que en un valor que trasciende, ¿no? Entonces, allá, primero, pues hacer una reflexión acerca de esto, del qué hacer, sobre todo en el tema del espacio. Y pues lo segundo es, me causa un poco de interrogante lo que es el Desailly, que pues es una exposición bastante interesante, que también con el juego de las luces, las sombras, se logra una atmósfera, pues me imagino que fue fenomenal el tema de la luz y las sombras en ese espacio, pero me causa un poco de intriga, ¿por qué en la granja? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Hubo alguna alineación con una oportunidad que se dio en la granja, o por qué se hizo en la granja? Vi el lugar por cuestiones un poco de azar, llegué y cuando vi el lugar, sí dije, esto es maravilloso y tiene la intención de ser un lugar cultural, y se me hizo fantástico para armar un proyecto que comunique algo visual. Otra cosa que sí fue, creo que un detonante importantísimo en el tema del proyecto, es que desde ahí se ven las estrellas impresionantes. O sea, está a 25 kilómetros al sureste y ves las estrellas, se ve la Vía Láctea increíble, y fue como todo estaba conectado, es como una intuición automática, o sea, no fue tan programado, lo vi y dije, esto tiene que
O sea, lo intuí como en un día, 2 días, algo así. Estaba todo ahí, todos los elementos estaban conectados, nada más había que trabajar bastante para armar el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece como un valor que mi pregunta sería, en el momento que tú te enfrentas a la pieza, ¿estás pensando como esta persona que está aquí o como alguien que quisieras que esta sociedad fuese o como lo que fue? O sea, como que siento que hay una unión cercana entre, como que pareciera que como que el pasado y el futuro podrían hacer lo mismo. Nada más, no sé si por ahí. Sí. ¿Qué estilo haces, ¿no? Entonces, normalmente una de las respuestas que hago es quitar el tiempo. Quito el tiempo. No me interesa el tiempo. O sea, tratar de que el tiempo se convierta, o sea, que se convierta en algo atemporal, ¿no? Y en ese sentido, hace poco estaba escuchando a un astrofísico hablando de que está investigando la posibilidad de encontrar restos de civilizaciones en el cosmos, ¿no? Y hay un término reciente que se llama arqueología astronómica. Está increíble, ¿no? Porque, o sea, varias de las piezas que he armado, realmente trato de no imaginar que estoy pensando, que estoy representando un tiempo del pasado o que estoy proyectando el futuro. Simplemente estoy como trabajándolas como si estuvieran en un momento en el tiempo, pero cósmico. O sea, hay civilizaciones tal vez posiblemente que han desaparecido hace miles de millones de años y eran mucho más avanzadas que nosotros. Es muy probable, ¿no? Entonces, esa extraña distopía del tiempo, ¿no? Así como que de pronto hay cosas que ya pasaron mucho más avanzadas, pero ya solo hay restos, ¿no? Y es algo extraño eso. Sí lo platicamos ahí. Me acuerdo que hay algunas piezas que sí hacían alusión a eliminar el tiempo en el espacio, ¿no? La idea arqueológica. Algo que se me hace súper importante también es como eliminar el exceso. Por ejemplo, los 3 proyectos que vieron tienen que ver con eliminar el exceso de pantallas, el exceso de procesos digitales, que ahorita, por ejemplo, instalaciones videomapping, ¿no? Y para mí se me hace súper aburrido. O procesos ultra tecnológicos, ¿no? Entonces, por regla también, estos 2 años estuve trabajando procesos ultra artesanales, o sea, fuera lo más hecho con mis manos que se pueda, ¿no? Y a ver a dónde llega, ¿no? O sea, como una especie de resistencia igual al exceso tecnológico, a todo lo que están yendo, incluso museos, instituciones, o sea, todo el mundo está yendo muy hacia ese universo IA, ¿no? ¿Qué pasa si regresamos un poco a lo directo, ¿no? Con la tierra y con, no sé, te saca un poco del proceso ese de la línea, del proceso lineal del tiempo, ¿no? De la tecnología, así como a veces cuando tú haces algo con las manos directamente, queda en un tiempo perpetuo. No sé qué pasa, ¿no? O sea, como que se queda forever, ¿no? O sea, que queda todo, no sé. Y los procesos que he estado siguiendo han sido eso, como eliminar esos intentos tecnológicos, ¿no? Quizás esto es más en el territorio de lo cotidiano. Entonces, ¿tú crees que dentro de las reglas en las que la arquitectura actual se construye, hay algo que hace que se tiene que romper para lograr que la arquitectura encuentre otra manera de ser resuelta a como se está resolviendo ahora? Y lo digo un poco porque también pensando en Le Corbusier, que muchas veces se piensa en que Le Corbusier fue al final la mano maldita que hizo que las ciudades sean como son ahora, pero al principio en realidad él lo que quería era que se construyera en un solo espacio para dejar la mayor cantidad de terreno libre. Pero lo que quería era tener a todos concentrados en un lugar para que pudiéramos tener
pues espacio. Al final fue al contrario, pareciera que fue al contrario, ¿no? Pero entonces, y eso generó pues una industria, en fin, constructiva que seguimos viviendo un poco sobre ella. Entonces, algo en nuestra actualidad del sistema en el que la arquitectura se mueve se tiene que cambiar para que entonces el espacio sea distinto. Para que el espacio sea distinto. O sea, ese espacio que se puede construir. O sea, creo que hay algo que tal vez nos estamos... Justamente allá va mi pregunta. Sí. Adelante. Justo dándole Adelante. hilo. Sí. Ese espacio que los humanos creamos, ¿no? Al final del día es desarrollo de sociedad. Y va mucho, ¿no? a cómo va creciendo las urbes, los distintos tipos de sociedades que tenemos. Tú, con esa percepción, sensibilidad humana que tienes y con esa conexión con la naturaleza y demás, ¿cómo crees que sería el mundo ideal donde los humanos habitamos el espacio? O la Tierra, si lo quieres ver de una manera, ¿no? Si tuvieras que dividir a los planetas, mira, me encantaría que el planeta Tierra tuviera esta aprovechación y tuviera esta distribución. O el tal planeta que está más por el Sol, ojalá pudieran ponerse más de este lado. O sea, es algo muy de niños, pero imagínate el mundo así. ¿Cómo sería tu espacio ideal? Y estamos convirtiendo la arquitectura en una especie de experiencia bidimensional, visual, completamente solo transmitible en redes. Y estamos convirtiendo extrañamente las ciudades también en este proceso. Físicamente las estamos convirtiendo para que funcionara para ese universo digital. Para nada estoy imaginando, o sea, no estoy imaginando que desapareciera lo digital. O sea, por eso es imposible. O sea, lo digital es conexión al final del día, ¿no? La línea tecnológica va para ahí, ¿no? Lo que creo que está sucediendo, que estamos como dejando atrás, y eso lo he estado... En los últimos 10 años he estado promoviendo mucho, es el regreso a la idea del ser espacial. O sea, la idea simplemente de que teníamos hasta hace unos 100 y pico años la capacidad para poder intuir muchas cosas del espacio. No sé, algunos de nosotros, incluyéndome a mí, yo recuerdo haber tenido intuiciones, capacidades así como que ahora podrían ser como esotéricas, ¿no? De localización, pero ahora, por ejemplo, con este aparatito, volteo y me estoy viendo simultáneamente a 500 metros en tiempo real yendo por la ciudad, ¿no? O sea, Google Maps, ¿no? Eso está súper extraño, pero esto lo teníamos antes, hace unos 100 y pico años, lo teníamos activado en el cerebro y lo teníamos como una aplicación natural de la percepción y de la capacidad. Cualquier arquitectura que vaya en el tono en el que activa la relación de nuevo, para mí eso es el check que se necesita. O sea, no esta que inhibe la relación espacio-percepción, o sea, la percepción, que eso es lo que está pasando de alguna manera. No puedo decir exactamente cómo, pero estamos perdiendo la capacidad. Recuerdo una anécdota, así tenía 15 años, 14, 13 años por ahí, del Chac, fuimos a pescar temprano, 6 de la mañana, nos subimos al bote, el pescador, el zurdo le decían en Telchac, sube y estamos yendo, empezamos a ir, yo empiezo a ver que se empieza a alejar la costa y me empiezo a desesperar, o sea, y empieza el mar, no sé los que van a pescar acá, el mar más profundo y el barquito se vuelve más chico y la costa se pierde y desaparece la costa y el personaje sigue yendo, según yo, en la misma dirección, pero yo no sabía ni qué onda, ¿no? Y me di cuenta, o sea, y luego de pronto seguía yendo y me desesperó porque dije, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde está llevando? Porque ¿cómo se está guiando? No había esto. Con las estrellas. Era mediodía, 10 de la mañana. Te falta ver más box. Entonces frenó y dijo, aquí es, aquí vamos a pescar. Y dije así, ¿cómo que aquí es? O sea, y tiramos los cordeles y sacamos un montón de peces, era la poza. Y me dijo luego que él lo que hace es vi que iba parado y estaba leyendo el fondo marino. Él estaba leyendo lo de abajo, pero
así muerto de la risa. O sea, solo estaba viendo el fondo marino y dónde iba a parar exactamente para pescar. Es increíble, ¿no? O sea, esa percepción, esa capacidad, para mí es la que creo que debería de alguna manera regresar la situación, ¿no? En la arquitectura yo creo que ahí hay una respuesta que tal vez deberíamos de encontrar en las artes visuales, que son las que activan más el espacio, incluir las artes. O sea, la arquitectura se ha despojado de las artes. He oído a no sé cuántos arquitectos diferenciar entre artes visuales y arquitectura. Para mí eso está frito. Debería de regresar a unificarse. Las artes y la arquitectura deben de ser así. No hay arquitectura aquí y artes acá. O sea, ese fue un fail de la revolución industrial, que separó todo el rollo y bailó. O sea, creo que debería haber un regreso a fusionar esto. ¿Por qué? Porque las artes regresan la percepción al espacio, ¿no? Y sí, si ven cualquier pabellón, cualquier instalación, automáticamente activan el espacio, ¿no? Que la arquitectura haga uso de esas capacidades, ¿no? O sea, por ahí va. Artes y arquitectura. De nuevo, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo más bien como comentarios al respecto. Creo que precisamente lo que mencionas justo a partir de esa anécdota que dices que estaba como que leyendo el mar, creo que es básicamente el ejercicio que une a tus piezas o como que tus instalaciones o tus creaciones a partir ya sea de imágenes, conceptos o lugares, ¿no? Creo que creas una lectura muy interesante a partir de cosas muy específicas, ¿no? O sea, empezando como desde las abstracciones de una sola imagen y abstraerla, o sea, pero es como una cosa individual, ¿no? Y como que la instalación tanto la instalación en la granja como el cortometraje que hiciste fue mucho trabajar en sitio y a partir de lo que ya estaba estipulado en ese mismo espacio, ¿no? Porque me pareció muy interesante que dijeras que grabaron o crearon un guión a partir de la gruta, pero también hay que tener en consideración que esa gruta ya fue creada o ya fue diseñada de cierta manera desde hace miles de años, ¿no? O sea, crearon o abrieron o expandieron ciertas entradas, ciertas salidas, o sea, como que hubo todo un diseño y es bien interesante. Bueno, a mí me pareció como que muy rico pensar en que muy probablemente ese guión que ustedes crearon o que ustedes registraron, pues es un guión que ya les armaron, o sea, desde hace miles de años y ustedes nada más pudieron reconocer un recorrido que ya estaba pautado desde hace miles y miles de años, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Me gustó mucho también el hecho de que en la granja pues hicieras lo mismo, ¿no? Dices que la experimentación como que la experimentación que tú realizas la basas en conceptos muy específicos, pero yo creo que esos conceptos pues justo los experimentas a partir de la percepción de ese mismo espacio, porque trabajas como con los materiales que tienes a mano, también con la mano de obra que tienes en ese mismo sitio, en ese mismo lugar. Entonces creo que también una manera muy provechosa de experimentar sí es como delimitar o como que estandarizar los conceptos, pero creo que hay muchísima experimentación en sitio en general. O sea, creo que sí delimitas los conceptos, pero a la hora de hacer la obra es como una experimentación muy grande y tiene que haber una investigación muy específica en el sitio para que tú puedas recabar todo eso en 5 conceptos, ¿no? O en 5 temas específicos. Lo de la gruta, eso me pareció como que importante rescatar, ¿no? Que creo que eso va a ser algo muy interesante de ver y cómo pudiste de cierta manera justo como que recrear ciertas escenas que pues
pues que hasta cierto punto yo creo que van a quedar como un déjà vu, ¿no? Como un déjà vu, como una reinterpretación o una... como una puesta en escena de algo que ya pasó hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y también algo que mencionaste, que si bien deseas eliminar el tiempo, creo que más bien, bueno, de acuerdo a lo que mostraste, siento que lo congelas un poco. O sea, más que eliminarlo, como que lo dejas como que en un sitio, inamovible. O sea, como que sí, no se puede como que leer de atrás o para adelante, sino que pues está ahí en el presente y ya, ahí se queda. No sé, pero bueno, estuvo muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más desea hacer algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues siendo así, si les parece, pues volvemos a agradecer muchísimo a Isaac por tener estos diálogos, por preparar esta conversación que ha sido, como ustedes ven, pues muy rica, que deja además, pues esto es el recorrido de 3 proyectos, o sea que pueden imaginar de estos 20 años de proyectos, pues hay N cantidad de reflexiones ahí. Pues invitarles nuevamente a el estreno, bueno, la proyección de Ánima en Libre Cinema, debe ser en noviembre, chéquenlo, debe estar por ahí estará. Y pues sí. Y recordarles que pues bueno, tenemos nuestros martes de charas, tenemos el próximo martes de noviembre, tenemos a nuestro último invitado del año, Virt Vamak, que es un videoartista, artista de nuevos medios. Entonces también estaremos revisando parte de su producción y pues que espero que disfruten mucho el resto de la noche. Agradecerles nuevamente, que sepan que Casa Palomeque, pues aquí somos sede de TAE y que pues tendremos más proyectos. Por favor, síganos en redes, consulten nuestra página de internet y que tengan muy buenas noches. Vamos a tener un pequeño brindis para extender las conversaciones, para que continúen en otro formato. Y bueno, muy buenas noches.